A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Si usted pensaba que solo hay tres formas de parir, de traer un ser humano al mundo, algo que las mujeres hemos hecho con toda la humanidad, le cuento que no, pues hay quienes piensan que en un centro médico o en cualquier parte cuando no se alcanzó a llegar al centro médico, sea este público o privado, y a veces en la casa. Pero yo le voy a contar que también existe la partería tradicional aymara, saberes ancestrales que continúan vigentes. Usted no se cree que es algo del pasado, ni mucho menos, particularmente en la región de Tarapacá. Y de eso quiero hablar hoy día, el parto ancestral. ¿Qué le parece? Acompáñeme. Estamos junto a Macarena Carrión, nuestra invitada es aprendiz de partería tradicional andina, integrante de la agrupación Saratán Parteras y Cultoras Tradicionales de Tarapacá, investigadora territorial. Macarena, sea usted muy bienvenida al Foro Ciudadano. Hola, gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir nuestro camino ahí. Cuéntame, Macarena, ¿te presenté bien? ¿Dije bien? Sí, Ya. Oye, sí. y cuando dice investigadora territorial, cuando tú te presentas así también, ¿a qué te refieres? Me refiero a que, bueno, yo soy socióloga de profesión y, digamos, en la práctica realizo mi trabajo del lado de la investigación en el territorio y durante los últimos años me he especializado en el trabajo en torno al parque, ¿no? Y desde, digamos, una propuesta colaborativa, ¿no? Porque es una investigación que se hace para comprender el parto con las parteras. Qué entretenida. Oye, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono para escucharte aún mejor en este foro ciudadano que estamos aquí haciendo con nuestra invitada? Cuéntame, Ahora sí. ahora sí, ¿en qué parte del mundo estás tú? Estoy en Tarapacá, la región de Tarapacá, al norte de Chile. En particular, yo vivo en Iquique, pero todo este trabajo que realizamos con las parteras lo realizamos en distintos pueblos del territorio, tanto en cordillera como en la precordillera. Oh, algo así, porque esas zonas es tan linda, es tan maravillosa. Soy una gran amante yo de la región de Tarapacá. Cuéntame, Macarena, desde tiempos ancestrales que parteras aymaras han acompañado la llegada de guaguas a este mundo. Estas son reconocidas en sus comunidades, me pregunto yo al día de hoy. ¿Las mujeres embarazadas consultan a las parteras ancestrales? Sí, sí. Las parteras, bueno, Usugiri le decimos en lengua aymara, ¿no? La que sabe dar a luz, la que hace nacer. Suelen ser mujeres, igual hay parteros, pero me voy a referir a las mujeres porque en nuestra organización hay solamente mujeres. Y claro, son herederas de saberes antiguos, ¿no? Porque digamos, ponen en práctica conocimientos que reciben de sus madres, de su abuela y así para atrás. Entonces, portan una sabiduría muy profunda. A nosotras nos gusta decir que cuando una partera atiende, detrás de ella aparecen un montón de abuelas para sostenerla, ¿no? Y a ellas son también a las que encomiendan el momento del parto. ¿Ya? Generalmente, bueno, y sucede acá en la ciudad, pero también en los pueblos, se acostumbra a decir que las parteras tradicionales ya no atienden, ¿cierto? O que son muy mayores, muy abuelas, o derechamente que lo que ellas saben ya no sirve, ¿no? No es directamente un saber. Pero lo que nosotros hemos visto, vivido en los territorios, es que son saberes que están muy vigentes, ¿no? Hoy día las parteras siguen atendiendo, las mujeres las siguen buscando y en otros contextos vecinos, como por ejemplo en Perú, en Bolivia, durante el periodo de pandemia,
las parteras aumentaron sus atenciones a las mujeres porque en ellas también encontraban un lugar seguro para parir y para cuidarse. Cuéntame, oye, la pandemia, tanto cambio que generó. Yo en cada entrevista que hago en Foro Ciudadano me voy informando de nuevos aspectos de la pandemia. Cuéntame, yo tuve un hijo y lo tuve de manera tradicional, digamos, fue a un centro médico y Ujú, me dolía mucho y entonces me pusieron ujú, una inyección. ¿Qué diferencia hay, aparte del lugar, ujú. con el parto aymara, digamos? ¿Qué diferencia hay con este parto ancestral que ustedes acompañan todo el tiempo? Claro, lo podríamos nombrar como un parto tradicional, ¿no? Yo creo que justamente como mencionaba, sería un parto que se acompaña desde estos saberes antiguos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que es más que solo un parto en casa, ¿no? Es un parto sostenido por estos saberes y nosotras decimos que las parteras acompañan a nacer al territorio, ¿no? Eh, lo que refiere a que al momento en que ella recibe a la guagüita en sus manos o que luego la alza, esa guagüita también está naciendo no solo a esa familia, sino que a esa comunidad, porque se le espera, ¿cierto? Sino que también a todo el territorio que está vivo y en el cual nace, ¿no? Entonces ahí también juegan un papel bien importante todos los lugares importantes en donde las parteras recogen sudor y los lugares en donde esa mamita, esa mujer gestante eh, cría su embarazo, ¿ya? Te podría también mencionar desde mi propia experiencia. Yo también, mi hijito más pequeño nació con partera, ¿no? Lo quiero comentar igual porque mi hijito es chiquito, tiene 5 años. Entonces, eso es una experiencia reciente que es posible, a eso voy, ¿no? Es una posibilidad. Y bueno, esto también lo dicen las parteras, es algo propio de cómo se vive el embarazo desde las costumbres, diríamos, es que el parto mismo es un momento de transición para la mujer, ¿ya? Un momento de mucha apertura energética, espiritual. Y la partera también es la encargada de proteger ese momento espiritualmente, ¿no? No solamente desde el resguardo del cuerpo físico. Y eso, experimentarlo, vivirlo, se siente mucho, ¿no? Se vive, se pasa por el cuerpo, es así, ¿no? Y eso durante lo que viene más adelante, ya el proceso de crianza y de acompañar a crecer a esa guagüita, es muy revelador también, porque le permite a estas nuevas generaciones que están naciendo llegar con una conexión más cercana a la tierra. Eso es lo que yo siento que a grandes rasgos eh, permite, ¿no? La partería en general. Y cuando tú me hablas, Macarena Carrión, de este sentido más espiritual, del parto en sí mismo, de Ajá, potenciar en la mujer, ¿no es cierto?, que está pariendo, que se conecte también con esa energía, con esa apertura, claro. porque justamente es una enorme capacidad de desprendimiento que tiene la mujer en ese momento, ¿no? De Sí. favorecer que la guagua nazca, favorecer que la Ujú, suelte, que la deje, que salga de ahí. ujú, ujú. ¿Ustedes hablan eso, lo dicen verbalmente o la mujer suele saberlo, esto del sentido más espiritual del parto en sí mismo? Lo suelen comentar mientras ella está pariendo? ¿Ustedes le dicen algo? Conéctate con la energía, abre el camino, no sé. Eh, claro, yo creo que de manera principal, eso sí, por lo menos en los pueblos, son saberes o son conocimientos que se manejan de manera cotidiana también. Por ejemplo, de manera general, las mujeres saben que gestando no pueden pasar por ciertos lugares, porque eso le va a hacer mal a su guagüita y le puede hacer tener un mal parto, ¿no? Entonces, hay distintas formas de cuidado que se amplían y se manejan más allá de la partera, ¿ya? ¿Lugares como Y cuáles? ¿Lugares como cuáles?
lugares que dentro de los territorios podríamos decir que tienen más potencia, ¿no? Están cargados de más energía. Por ejemplo, una mujer gestando no debería salir sola de noche en los pueblos, ¿no? O no debería asistir, bueno, algunos también son consejos que igual nos compartían a nosotras nuestras abuelas, ¿no? Por ejemplo, una gestante no debería asistir a un velorio, una gestante no debe tejer, ¿no? Y todo eso, cada uno de los consejos con un significado bien profundo, ¿no? Que después cobra sentido también en el momento del parto, ¿no? Porque ahí también, justamente como tú decías, en esta entrega, como en este arrojo que significa que la guagua nazca, la mujer también se abre espiritualmente. Entonces, para eso necesita estar resguardada. Es muy fascinante lo que tú dices, porque en general en los centros médicos lo que más opera es lo técnico, ¿no? Es uno está con una matrona que te acompaña, de pronto llega el médico, te dice que respire así, respire así, pichipín, pichipón, pachapán, ¡guau! Y viene la guagua, ¿no? Pero es una Claro. cosa absolutamente técnica. Y no, pues uno siente algo muy potente ahí. Yo cuando estaba pariendo, yo pensaba, menos mal que somos el sexo débil las mujeres, porque caramba que hay que tener fuerza para embarazarse y mantener un feto hasta que se desarrolla en guagüita y en fin, ¿no? Las mujeres parteras suelen ser además en la región de Tarapacá agricultoras, textileras, pastoras, digo, llevan los oficios de la ruralidad tarapaqueña. No se trata de mujeres que solo acompañan partos, o estoy equivocada. Así es, así es. De hecho, todo este trabajo colectivo que hemos realizado ha sido muy bonito, ha sido muy revelador porque también nos ha permitido, eh, desde los saberes que no son propiamente del parto, poder comprender el nacimiento en otros ámbitos. Por ejemplo, ahora también hace algunos años estamos nosotras investigando de manera comunitaria el tejido, ¿ya? Entonces estamos trabajando también con las tejedoras y hemos encontrado que tanto el parto como el tejer son dos prácticas que se vinculan de manera muy estrecha, ¿no? Al igual que con el pastoreo de animales, ¿no? Lo más probable es que las parteras hayan aprendido o sigan aprendiendo de los partos, viendo los partos de sus animales, ¿no? O hayan visto el parto de sus animales antes de ellas mismas parir. Les puede haber tocado ayudar a alguna llamita a parir, a su alpaquita a parir, ¿no? Y con el tejido también. Lo del tejido es derechamente fascinante, ¿no? Porque las abuelas nos dicen justamente que cuando estamos gestando, esa guaguita dentro del vientre se comienza a tejer dentro del vientre, que la placenta también es un vellón, ¿no? Y hay varios elementos del tejido, como por ejemplo el hilo, el capu, que es la rueca, ¿cierto? Se utiliza para el parto también. Claro, si es que además es muy necesario para una mujer embarazada, por ejemplo, al concluir el día, en la noche antes de dormir, cuando menos hacer una suerte de meditación, de concentrarse en aquello que está en el útero y tratar de limpiarlo de las energías no muy buenas que hayan quedado durante el día. Cuéntame, yo entiendo que usan hierbas del lugar en que van a parir las mujeres, se hacen sitios ceremoniales, no en cualquier parte. Incluso en algunos casos utilizan medicinas de los animales que ellas mismas crían. ¿Cómo es eso? Y claro, los saberes de las parteras son diversos, ¿no? Siempre van a responder, digamos, del territorio en que ellas viven. Entonces las plantas también van a cambiar según sea una partera que vive más en la precordillera a una que viva en la cordillera. Pero en general lo que ellas recomiendan es que durante la gestación no se consume mucho, no se toman hierbas medicinales, ¿no? Porque el embarazo es un periodo muy delicado, muy delicado. Entonces hay que tratar de mantener ese equilibrio en el cuerpo de entre lo frío y lo cálido. Cuando ya nos acercamos más hacia el parto, ahí sí hay un trabajo más potente con la medicina de las plantas, ¿no? Entonces ahí las plantas van a cambiar, pero lo principal es que sean plantas cálidas, que les permitan a la mujer entrar en este estado casi febril para poder abrirse y que la guaguita nazca. Entonces,
Dependiendo de los lugares, suelen ser la poposa, la chinchercoma, que se dan más en la cordillera y que son plantas muy cálidas, llegan a ser amargas también al probarlas. Y algunas ya, digamos, se ocupan no tanto para infusión, sino que también con esta función de poder eh, sacar el frío. Entonces se pueden hacer baños de vapor, ¿cierto? O utilizar ciertas partes de la planta para elaborar alguna pomada, con la cual la partera también frota, genera calor, también todo bajo esta mirada. Y respecto a medicina también de otros animales, es diverso. Por ejemplo, para el parto se utiliza la cáscara del huevo acá se dice suri, que es el avestruz andino, que los huevitos que pone son gigantes, ¿no? Entonces se consigue la cáscara de ese huevo, que igual es difícil de conseguir, ¿no? Hay que ir a buscarlo, y en el momento del parto se prepara la infusión con un pedacito de ese huevo molido y tostado, ¿no? Y también hay un montón de medicina vinculada tanto al territorio como también a los animales para el periodo del postparto, sobre todo, que es un periodo bastante delicado que las parteras también recuerdan con mucha atención. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando sobre parto ancestral, particularmente en el mundo aymara, en la región de Tarapacá. Más de alguien piensa que este modo de parir, ¿no es cierto?, siendo acompañada por parteras que manejan este oficio ancestral, eh, ya no, ya es parte de la historia, te lo explican en algún museo y no es para nada, sí, es algo muy cotidiano en la zona. Y hay muchas mujeres embarazadas que prefieren 1000 veces parir con una partera aymara en algún lugar ceremonial que hacerlo en un centro médico. Estamos conversando con Macarena Carrión, nuestra invitada se define a sí misma como aprendiz de partería tradicional andina. Así de humilde es ella, aprendiz de partería tradicional. Integra la agrupación Saratán, o Saratan, no sé si le voy a preguntar, parteras y cultoras tradicionales de Tarapacá. Ella también es investigadora territorial. ¿Se dice Saratán o Saratán? Saratan. Saratán. ¿Y significa algo? Saratan. Significa en lengua aymara, es una expresión que se usa para el ganado. Es como vamos juntos, vamos andando, para que se mueva la tropa, ¿no? Para que nos movamos todos juntos. Y cuando están con los animales le dicen Saratan, Saratan, o no, o es el hecho en Claro, sí mismo del... sí, es una expresión como más cotidiana que usan las pastoras para que el ganado avance y avance todos juntitos. Qué bonito. Macarena, ¿este oficio se hereda por línea familiar o también hay quienes que lo poseen como un don? Digo, ¿cómo fue tu caso? Porque tú también acompañas parto, tú también eres parte de la Eh, partería tradicional andina. claro, entre las parteras, digamos, tradicionales, las mayores, son distintos caminos también. En general son herencias familiares, ¿no? Ajá. Hay parteras que solo pueden heredar esto si es que tienen la misma sangre que otra partera, es decir, hay una transmisión directamente sanguínea, como hay otras que lo reciben, digamos, bajo lo que nosotros comúnmente entendemos como un don. Es como que un día despiertan y esto ha aparecido en sueño y se vuelven parteras, ¿no? Están esos dos caminos. En mi caso en particular, a mí este llamado a la partería me llegó de otra manera, ¿no? Porque podría decir que ya más o menos hace 15 años, que es la edad que tiene mi hija mayor, me nacieron también estas preguntas, ¿no? A través de estar viviendo una gestación, quiénes eran las parteras, dónde podía encontrarlas y si me podían atender, ¿no? Hace 15 años.
Y desde ahí ya siento que esto me tomó con una fuerza, con mucha certeza, que comencé a buscar. Inicié un camino de búsqueda que me llevó a Perú, a Brasil, a estudiar esto. Ahí me inicié con distintas maestras, que es fundamental en este camino cuando uno inicia tener una guía, ¿no? Y ahí comencé a atender ya los primeros partos como yo lo siento también como una forma de devolver a este territorio en el que yo nací. Y con el paso de los años se abrió esta energía para poder trabajar acá en el territorio de Tarapacá y poder reunirnos con más mujeres y con más parteras que querían conversar sobre el parto. Y eso fue muy bonito porque teníamos muchas ganas de encontrarnos, ¿no? Y yo siento que también todas estábamos en resonancia con poder darle un espacio al parto como tema. Entonces, desde ahí ya no hemos parado y año tras año nos hemos seguido encontrando, generando distintas iniciativas, tanto culturales, de salud, ¿cierto? Que nos han permitido generar una propuesta propia para poder resguardar la partería tradicional tarapaqueña, si lo queremos llamar. Entonces, esto para mí hoy día es mi camino de vida, ¿no? Es mi trabajo, pero también es mi modo de vida, ¿no? ¿Cuán a menudo acompañas tus mujeres a parir en este modo de parto tradicional aymara que tú desarrollas, o del que formas parte más bien? Más o menos, ¿cuán a menudo lo haces? Mira, ahora durante los últimos años me he dedicado a fortalecer mi camino como partera, terminando con estas abuelas. Creo que he dejado un poco en pausa la atención para poder recibir la enseñanza de ellas, que es un regalo, ¿no? No se va a volver a repetir en otro momento de la vida. Entonces eso lo he dejado en pausa. Pero mi atención era variada igual. Yo creo que esto también es lo que se tiende un poco a pensar desde el mundo médico más formal, que cuando una partera atiende, tiene las labores o las atenciones similares a una matrona, ¿no? Y en general las atenciones que realiza una partera van más allá de la atención al mismo parto, ¿no? Como mencionaba adelante, hay un montón de mujeres que hoy en día toman la decisión de tener a sus guaguas en el hospital por parto natural, por cesárea, como sea, pero de manera paralela se atienden con una partera. Por tanto, uno puede tener, no sé, 10 consultantes en un mes para Wow. atenciones de gestación, ¿no? Como consultas, ¿no? Pero yo creo que un parto al mes es bastante, ¿no? Porque la idea también de que la atención a la gestante es muy personalizada, ¿no? Claro, y como tú dices, se la acompaña durante la gestación, durante el embarazo también, no es solo un asunto de parto. Claro, claro. Hay una preparación dependiendo de lo que la mujer y esa familia necesite. Cuéntame, Macarena, ¿hay mujeres que vivan en la ciudad, no sé, Iquique, por ejemplo, y que incluso durante el embarazo se atienden en algún centro médico público o privado, pero que a la hora de parir prefiere este modo ancestral de parto? ¿Hay o es solo un asunto de ruralidad? No, no, sí, sí, sí hay. Lo que sucede es que no es tan sencillo también poder vincularse a las parteras, ¿no? Por todo este contexto también en el que vivimos, muchas veces no es como cosa de llegar, no es como cuando uno toma una hora médica y puede atenderse con cualquier doctor, ¿no? Pero sí hay bastante interés en las mujeres por poder rescatar y retomar estas tradiciones, estas maneras de atención. Lo que yo te comentaba, yo vivo en la ciudad y busqué una atención tradicional también con una partera y fue posible que me atendiera. Y hoy en día creo que también es importante compartirles que las parteras siguen atendiendo, que las mujeres las siguen buscando, ¿no? Pero no bajo esta lógica, porque es un hecho que hoy en día las parteras atienden muy pocos partos, ¿ya? Pero atienden un montón a las gestantes para prepararlas para el parto. Ah, Entonces cumplen una labor y un rol que suele pasar invisible, ¿no? Pero que es muy importante, pero porque sin esa duda. atención que realiza permite incluso evitar una cesárea.
¿Tienen algún vínculo con la política pública en salud del país? Digo, algún nexo, las parteras aymaras, las parteras ancestrales. ¿Tienen algún nexo con consultorios, CESFAM, hospitales o lo que fuese? Hoy día sí. Hoy día sí, no directamente nosotras como organización, pero sí porque acá en Tarapacá existe el programa de parto intercultural, que lo lleva el Servicio de Salud. ¿Ya? Este es un programa que lleva más de 20 años desarrollándose acá en la región, pero que no ha podido consolidarse, ¿no? Nosotros tenemos una postura crítica, abiertamente crítica del programa, porque lo hemos experimentado como usuarias y también como parteras, porque hay algunas parteras de nuestra organización que trabajan o que han trabajado para el programa. Entonces, creemos, si bien hemos realizado algunas instancias de intercambio, básicamente capacitaciones al personal de salud, a las matronas de la maternidad acá del Hospital Regional de Iquique, creemos que para poder hablar de una política pública intercultural es necesario primero que exista un diálogo más abierto, ¿no? Desde el respeto y sobre todo que le permita un espacio participativo real a las mismas parteras. Macarena Carrió, no sabes cuánto te agradezco, como que de repente me trasladas con tu palabra y no sé, pues me voy al mundo aymara. Aprendiz de partería tradicional andina, integrante de la agrupación Zaratán de parteras y cultoras tradicionales de Tarapacá, investigadora territorial. Te agradezco y mucho, muchísimo que nos acompañes en Foro Ciudadano compartiendo esta experiencia que para mucha gente es nueva, más de alguien no sabe que existe todavía, se desarrolla, está totalmente vigente el modo ancestral de acompañar un embarazo y, por cierto, un parto y también los meses posteriores. Un abrazo muy grande, Macarena, muchas gracias. Gracias a ti, como decimos nosotros, jayaya, jayaya, que sean buena hora. Jayaya, Jayaya, Jayaya. ¿Y qué significa Jayaya, Jayaya? Que sean buena hora. Un saludo, sí. Muy bien, Jayaya, Jayaya. Muchas gracias, Macarena, que estés muy bien. Chao, un abrazo. Oye, Macarena, ahora fuera de grabación te tengo que cortar, pero antes me puedes mandar una Sí, foto tuya por WhatsApp, una foto que ojalá sea así horizontal, horizontal. cuando uno saca la Ya, foto así. Te la puedes sacar ahora mismo, pones la cámara en alguna ya, parte y te la sacas tú mismo. ya, Porque ya, cuando se sube el Foro Ciudadano, ahora yo lo edito y después se sube a la página web nuestra, forociudadano.cl. Y de ahí las radios ya, empiezan a bajarlo, ¿ya? ya, ya, Vicky. Un súper abrazo y te voy a estar esperando con el dato de una partera tal vez Sí, pequeña. te iba a preguntar. Yo lo puedo coordinar con la guía para la próxima semana. Entonces Maravilloso. sería idealmente por la mañana, ¿o no? Feliz, feliz. Por Ya, tu mañana, sí, 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 feliz. ya, Pasa ya, que tenemos 4 horas de diferencia, pero si no se puede, yo me acomodo. ya, Un ya, abrazo enorme. ya. Otro para ti. Gracias. Muchas gracias. Chao. Jayaya. Ay, ay, ya. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.